Welcome to the second web conference. María Castillo, gracias por estar acá. Vamos a iniciar. Listo, entonces recuerden que para ingresar, van a ingresar por sena.territorio.la, así colocan con la, ¿cierto? .la de Latinoamérica en el buscador. Cuando ingresan, le dan ingresar a cursos, colocan sus datos y ya les aparece los cursos en los cuales se encuentran inscritos. Entonces, en este caso, vamos con English That Works Too. Listo. Recuerden que los links fundamentales para navegar en la plataforma son el de calificaciones, a ustedes les aparece como calificaciones, contenido del curso, anuncios y foros. Vamos a ir directamente a contenido del curso. Recuerden que acá en este, que es el anuncios, yo les voy subiendo las actividades semana a semana. Y les va llegando al correo electrónico también. Entonces vamos a ir directamente a contenido del curso. Acá en contenido del curso le damos clic en proyecto. Vamos a ir a la actividad 2. Vamos a encontrar Materials and Support Materials, Evidence. Vamos a ingresar al link de materiales y el material de apoyo. Tenemos el principal que dice What Happened. Y tenemos el de Support Material for Learning Activity 2. Esas son las instrucciones. Recuerden que navegamos a través de estas flechitas. Tenemos la versión multimedia y tenemos la versión descargable. Vamos a visualizar la versión descargable. Ahí que vamos a aprender en esta versión, en esta unidad, vamos a aprender qué sucedió, what happened, ¿sí? Es decir, que vamos a hablar de el pasado. Vamos a recordar algunas estructuras, el pasado del verbo to be, que es was, were. ¿Sí? Verb be in the past tense, was, were. Dates and years, decades, centuries. Cuando hablamos del pasado, pues hablamos de fechas, ¿cierto? Décadas, siglos. Vamos a revisar la estructura del pasado simple en verbos regulares e irregulares. Y vamos a revisar algún vocabulario relacionado con memorable moments, que hay una actividad que trabaja específicamente esto. Algunos conectores y un vocabulario relacionado con vacaciones, que hay otra actividad relacionada con esto. ¿Listo? Entonces, let's begin. Verb be in the past tense. So remember that. A ver. Recordemos que verb to be en presente es is, are, ¿sí? Esto en presente, present simple. Y en past simple, en pasado simple, tenemos was, were. Solamente dos formas, dos conjugaciones para este verbo.
Entonces, acá hay una pequeña you are, he is, she is, ¿sí? Un pequeño recorderis del verbo to be. Y sus traducciones, ¿cierto? Como es el verbo ser y el verbo estar en pasado, yo fui, yo estuve, tú fuiste, tú estuviste, ¿sí? Y acá tenemos la conjugación, vea. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar was para I, para she, he, it. Y vamos a utilizar were para los otros, es decir, para you, they, we. You, we, they. Acá tenemos la estructura. Recuerden que en inglés siempre vamos a utilizar un sujeto con un verbo. En español no es necesario porque en español tenemos una conjugación específica para cada persona. Lo veíamos en la actividad anterior, ¿cierto? Yo digo, yo bailo, tú bailas, él baila. Entonces, bailamos. Yo no tengo que decir nosotros bailamos porque ya se sabe que nosotros. En inglés no. Vea que en inglés, si yo digo was, puede ser cualquiera de estos. Puede ser he, she, it, puede ser I. Si yo digo were, puede ser you, we, they. Por eso en inglés es tan importante que cuando escribimos, vayamos a escribir, pongamos un sujeto al lado de un verbo para poder tener una oración. ¿Sí? Si yo digo I dance, eso ya es una oración, pero si yo digo dance, eso no es una oración. Acá ya tiene sentido. I danced, porque estamos hablando entonces en pasado. ¿Listo? Acá tenemos algunos ejemplos. I was good. I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby. He was my best friend when we were kids. She was at the conference with me. Entonces está was were. Listo. Tenemos la forma interrogativa. Recuerden que el verbo to be es auxiliar de sí mismo, es decir, que con el pregunto, con el niego. I wasn't at the party. I was not at the party. She wasn't my French teacher. She was not my French teacher. They were not excellent musicians. They weren't. Recuerden que lo podemos además abreviar. Acá tenemos las abreviaciones. You were, you weren't. Acá falta el not, ¿cierto? Ah, bueno, está contestado con afirmativo y negativo. Vea que acá en la negativa están las formas abreviadas. Wasn't, weren't. ¿Listo? Entonces, para que por favor practiquen esa primera parte. Tenemos acá la forma interrogativa, pregunto antes, antepongo, ¿cierto? Wasn't I a good friend? Weren't you on time? Wasn't he a musician? Y acá tenemos ejemplos de preguntas, se llaman preguntas retóricas cuando las pregunto así de forma negativa. Generalmente yo pregunto, ¿were you a teacher? ¿Sí? Si yo le digo, weren't you a teacher? Es como sí, es como retórica, como, pues no eras profesora, como no sabes eso, ¿sí? Listo, entonces, igual acá los ejemplos están en forma interrogativa, preguntando también interrogativa negativa, como para mostrarle que también se puede, que es posible. Ustedes acaban de llegar de un viaje y se están quejando que el clima, que llovió, que estaban en el mar y les llovió y que no pudieron salir en yate y pues yo les pregunto, ¿cierto? Como que wasn't it a good trip? Pues, ¿sí? Como que no fue un buen viaje porque se están quejando, ¿sí? Ese es el sentido. Bueno, dates
Acá tenemos cómo pronunciarlos. Recuerden que cuando expresamos y hablamos del año, los años se pronuncian en números de 2 en 2. Es decir, que yo acá digo 1700. Yo no digo 1700, no, yo digo 1700. 19, me está, yo no entiendo por qué me sale tanto eso. Bueno, 1983. Ya que los pronuncio de 2 en 2. 2004. Este es diferente porque estamos iniciando este milenio, ¿cierto? Entonces se pronuncia así. Aunque, de acuerdo a la regla de 2 en 2, pues también podría decir 2004, pero es más común 2004 porque estamos empezando el milenio. 2020, 2021, 2050. Ya cuando empecemos el 100, ¿cierto? El siguiente siglo, entonces ya va a ser 20, 2104, ¿sí? Bueno, acá 2014. ¿Cómo pronunciamos las fechas? Vea que tenemos varias opciones. Yo puedo decir March the 7th, 1600, o yo puedo decir the 7th of March, 1600. Cualquiera de las dos. Puedo utilizarlo de la misma forma. Acá está escrito usando la otra nomenclatura. Entonces yo digo de 22nd, yo digo June 22nd, 1939. O acá como está, ¿cierto? The 22nd of June, al revés. The 22nd of June, 1939. Así como lo tenemos acá. December 15th, 2013. ¿Listo? Recuerde que cuando pronunciamos estos, ya no estamos pronunciando los números 1, 2, 3, 4, 5, no, sino que estamos diciendo el día primero, el día segundo de marzo, el día séptimo de marzo. Entonces yo no digo acá el día 22, sino el día decimosegundo, duodecimosegundo de junio. Por eso, ustedes estudiaron en Beginner y English Advanced One, vieron también esos números, los ordinales y los cardinales. ¿Sí? Esos son los números, los ordinales, los que utilizamos para hablar de las fechas. Por eso ustedes ven que tienen esta TH, porque esta TH ya no me dice que es el 7, sino el séptimo. ¿Listo? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. I was born on June 29th, 1978. Today is May 25th. Y está este TH entre paréntesis porque lo puedo pronunciar o no lo puedo pronunciar. ¿Sí? Tenemos algunas preposiciones. Recuerden que tenemos on. On lo utilizamos cuando estamos hablando de fechas completas, es decir, cuando coloco el día, utilizo on. Entonces yo digo, my birthday is on, yo no digo is in. Recuerden que en inglés tenemos estas preposiciones que en español pues serían como lo mismo en. Pero en inglés tienen unos usos específicos. Cuando yo digo in, yo puedo decir in y puedo colocar months, puedo colocar un mes o puedo colocar un año para utilizar in. Es decir, que yo digo in December, in 2021. Si yo voy a decir cuándo nací, el año, entonces yo digo I was born
Y acá si yo solamente voy a decir el año, yo digo in. Vamos a utilizar este mismo ejemplo. Y acá dice, I was born on June 29, 1978. Y estoy utilizando on porque estoy hablando del día. Pero si yo voy a utilizar solamente el año, entonces yo digo, I was born in 1978. Si yo voy a utilizar el mes solamente, yo digo, I was born in June. ¿Sí? Entonces acá tienen algunos ejemplos. Cómo utilizar las décadas de 20s, de 30s, de 80s. Y utilizar también los siglos, centuries. We are in the 21st century. Ahora, digamos que todo eso me va a servir, todo eso que vamos a hablar, nos va a servir para hacer uso del presente, del pasado simple. Ya sabemos cómo utilizar el pasado simple con el verbo to be. Algunas expresiones, como hablo de fechas, de décadas, de centurias. Y ahora vamos a ver la estructura del past simple utilizando otros verbos diferentes al verbo to be, porque el verbo to be también se conjuga en pasado, ya lo vimos. Pero estos son diferentes. Entonces ustedes saben que past, cuando hablo del pasado, estoy hablando de un punto específico. Entonces yo digo, por ejemplo, pasado simple es un punto específico en el pasado. Yo digo, Lucy called me last night. ¿Cuándo? Anoche. Ella me llamó. Entonces, en pasado simple voy a utilizar los verbos en pasado. Es decir, que voy a utilizar otra conjugación de los verbos. Por eso ya vimos la conjugación del verbo to be en pasado. Hay unos verbos que siguen una regla y esos son los verbos regulares que se les pone la ed, así de sencillo. Entonces tenemos acá una breve lista, tenemos wash, washed, call, cold, cook, cooked, open, opened, close, closed, watch, watched. Y vea que a todos se les pone la ed al final. Porque son verbos regulares. Talk, talked, paint, painted. Acá tenemos un breve cuadro con reglas gramaticales, recordándome cómo es que yo voy a agregar esa terminación ed al verbo regular. Recuerden que en todos los idiomas, pues hay reglas ortográficas. Y estas son reglas ortográficas que ustedes han visto desde el inicio. Cuando hablamos, por ejemplo, cómo formar el presente. Como los adjetivos. Los adjetivos cuando le ponemos también la terminación, cuando hacemos comparativos y superlativos. Entonces, este cuadro ustedes ya se lo saben. Cuando un verbo termina en e, pues no le voy a poner otra e, le pongo la d. ¿Sí? Porque vea que yo le estoy agregando ed para formar el pasado simple. Aparentemente ustedes son muy buenos en pasado simple porque todas las actividades que hacen en pasado les queda muy bien. Infortunadamente, la gran mayoría utiliza Google Translate y bueno, digamos que se los traduce bien.
pero vea que en el material está toda la información para que usted aprenda inglés. Si usted utiliza Google Translate, no va a aprender. O así sea Google, Reverso, cualquiera. Como en algún momento me escribió un estudiante, no, profe, yo no utilizo Google, yo utilizo Reverso. Bueno, es igual, es un traductor en línea. ¿Sí? El problema no es contra Google, sino los traductores, porque no aprenden, no aprenden. Acá tenemos, si termina en no, recuerdan, si terminan en no, le pone la ed. Si termina en i, dependiendo si la i es una consonante o si es una vocal. Yo siempre les pongo el ejemplo en español de yuca, Yamile, Magali, Lady. Tenemos la Y, que es una consonante, la Y, que es una consonante, la Y, la Y. En inglés también. ¿Cómo sé si es consonante o si es vocal? ¿Cierto? Si va acompañada de una vocal, es una consonante, yuca. Va acompañada de una vocal, es consonante, Yamile. Va acompañada de una consonante, es una vocal, Y. Va acompañada de una consonante, es vocal, Y. Lo mismo en inglés. En inglés yo tengo play, está acompañada de una vocal, por lo tanto es una consonante, y al ser consonante le pongo ed. Cry está acompañada de una consonante, es una vocal, entonces la cambio, como es vocal, la cambio por la otra vocal, o sea, por la otra i, para poderle poner la ed. La cambio, vea que no se la agrego, sino la cambio cuando es vocal. Recuerdan también que cuando yo tengo una palabra que termina, que su última sílaba termina pues en consonante, vocal, consonante. Acá tengo consonante, consonante, vocal, consonante, pero yo me fijo es en las últimas tres, consonante, vocal, consonante. Se duplica esa consonante final para poderle poner, en este caso, la ed. Entonces, plant, plant, mix, mix. Ahí, ¿por qué no se pone en mix? Acá está la explicación, ¿cierto? Do not double if the consonant is W or X. Entonces, siempre la van a doblar cuando usted encuentra consonante, vocal, consonante. Pero si la consonante que termina en, aunque tenga la forma consonante, vocal, consonante, es una W o una X, pues no la doble. Regret, vea que acá yo estoy revisando, es las últimas tres. Consonante, vocal, consonante, la duplico. Listen, consonante, vocal, consonante. ¿Por qué no se duplica? ¿Sí? For regular verbs that have more than one syllable and the last is not stressed, do not double the consonant and add ed. Porque acá tenemos, por ejemplo, regret, acá tienen la cosita, ¿cierto? En este regret, acá es donde va el acento, ¿sí? Listen, listen, este está mal, este estaría mal colocado, aunque acá está señalado. Listen, el acento está en la primera, que es listen. Entonces, por eso no se duplica. Entonces, esas son las dos excepciones para no duplicar, aunque yo tenga la terminación consonante, vocal, consonante. Muy fácil, ¿cierto? Es sencillo el pasado en los verbos. En inglés, simplemente es ponerle ed, teniendo en cuenta de qué forma le voy a poner la ed, si le tengo que, si no le pongo la e porque terminó en e, ¿sí? Si terminó en y, entonces la cambio. Si es consonante, vocal, consonante, la duplico. Y tenemos una lista de verbos irregulares, que son los verbos que no
siguen la regla, por eso son irregulares, salen de la regla del ed. Y acá tenemos una pequeña lista. Ya sabemos el verbo to be, el verbo be, was, were, become, became, begin, began, break, broke, bring, brought, build, built. Ustedes pueden descargar una lista, buscan irregular verb list, la pueden buscar en PDF. Y hay unas que vienen con la pronunciación, con la traducción, ¿cierto? Y ustedes encuentran. Ahí tenemos una lista larguita. Los diccionarios también tienen al final una lista o en la mitad. Bueno, entonces la forma, recuerden que cuando hablamos en oraciones y esas oraciones pueden ser afirmativas, negativas o interrogativas, entonces la forma afirmativa siempre va a ser sujeto, verbo, complemento con el verbo en, con el verbo, Dios santo, a ver, ¿dónde está el de, bueno, me quedé con el borrador. Listo, con el verbo en pasado. Entonces tenemos ejemplos, I painted, you broke, he spoke, she watched, it came, we thought, they saw. Ya que este es regular, irregular, irregular, regular, irregular, irregular, irregular. Hay ejercicios acá en territorio, en este material, donde ustedes deben identificar si es regular o irregular, para que usted se vaya familiarizando con los verbos en pasado y le sea fácil hablar en pasado. Recuerden que el pasado utiliza el auxiliar que es did y es a través que con este auxiliar que yo hablo de oraciones negativas y de oraciones interrogativas. Para yo negar, yo utilizo el did, es decir, para poder poner el not, utilizo el did not, lo puedo abreviar diciendo didn't. Y cuando yo utilizo los auxiliares, el verbo no va en pasado. Este es un error que cometen. Entonces, dice, you broke the window. Los que están en estos momentos participando en la videoconferencia, ¿cómo quedaría en negativa? You broke the window. La forma negativa de esta oración, ¿cómo quedaría? You did not. You did not. No, casi no se le escucha. You did not. Break. Muy bien, sería break the window. Ahí cambia el verbo a su forma normal. ¿Cómo sería he spoke Spanish in the class? La forma negativa. He, no, she Didn't he didn't speak. Speak. Muy bien, Spanish in the class. Entonces, estos son ejercicios que ustedes pueden hacer. Perdón, esta es la negativa. Estos son ejercicios que ustedes pueden hacer para irse familiarizando con la estructura. Cuando vayan a hacer la actividad evaluativa, usted ya sepa escribir. Porque al principio es como si fuera una fórmula. Para preguntar es lo mismo. Para preguntar, entonces, ¿did you break the window? Le pregunta la mamá al hijo. Porque le toca pagarla, la del vecino. ¿Did you break the window? ¿Cierto? Entonces pregunto con el auxiliar ya me está diciendo que es en pasado. Y el verbo va normal, siempre que va el auxiliar, el verbo va normal. Entonces acá tenemos varios ejemplos. I didn't paint, you didn't break, he didn't speak,
los mismos, ¿cierto? Pero usted puede ensayarlo sin mirar y luego rectifica. Acá están las oraciones interrogativas. Bueno, acá ya ingresamos a la parte de la actividad como tal. Entonces ustedes van a hacer una actividad que se llama Memorable Moments. Ahorita la vamos a ver, sin embargo, como está en el material, se las voy a explicar de una vez. Donde usted debe responder estas preguntas. Estas preguntas son acerca de su vida y están en pasado. When were you born? When did you start school? When did you finish school? When did you fall in love? Where did you do your undergraduate studies? Perdón. When did you get married? What was your first job? Hay algunas preguntas que no se las hago, ¿cierto? Porque la gran mayoría pues son adolescentes. Incluso hay niños también recibiendo estas clases de inglés. Chicos de colegio. Y acá estas son formas de contestar. When were you born? I was born. Entonces recuerden, yo puedo utilizar, dependiendo si me están preguntando de cuándo, dónde. ¿Sí? Yo podría utilizar las dos. Yo puedo decir, I was born in 1985. I was born on April 24th, 1985. Como para practicar el uso del in y del on cuando hablan de fechas. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, entonces, estas son las preguntas, algunas de las preguntas que ustedes van a contestar y van a grabar un audio. Acá tenemos las traducciones de estas oraciones que estamos utilizando acá. Pues de las estructuras. Nacer, comenzar a estudiar, finalizar, enamorarse, etc. Tenemos algunos conectores como so, because, but, although. Y estos conectores me enseñan a coordinar y a subordinar. Esto es para empezar a salir de la oración simple, donde yo digo, hello, I am Yvonne, I am Colombian. ¿Sí? I live in Medellín, I am a teacher, que es la forma como pues empezamos a hablar, ¿cierto? Utilizando oración, punto, oración, punto, oración, punto. Con los conectores yo ya empiezo a jugar con las oraciones y no ser tan escueta al hablar, ¿sí? Entonces utilizamos, acá están las explicaciones de but. Este but es para hablar de un contraste, pero es un pero. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, contrast. Andrea is rich, but Carol is poor. Acá estoy comparando a dos chicas. I play the guitar, but she plays the flute. Acá también estoy comparando, me estoy comparando con otra. ¿Sí? She wanted to leave, but I wanted to stay. Y en cada una yo puedo expresar cosas diferentes. Contraste, equal importance, opposite ideas. ¿Sí? So lo utilizo como para resultado, consecuencia. Entonces, he's very smart, so he got the job. I didn't go to work, so I got fired. I needed to go to the office, so I called a taxi. Y tenemos algunas como although, because, ¿cierto? Que son como sin embargo, porque. I didn't go to school because I was sick. Esta es la razón por la cual yo no fui a estudiar. She wanted to go home because she had a headache. Esta es la razón por la cual ella quería irse para la casa. Although used to express objections about someone or something, he failed the test, although he studied very hard, a pesar de que él estudió fuerte, o sea, estudió bastante para ese examen, lo perdió. The conference was good, although there were parts I didn't understand. Estuvo buena, aunque hubo partes que no entendí. Y al final
tenemos acá, este es un error que cometen mucho. I am on vacations, I am on vacation. En español es vacaciones, en inglés es vacation. La que se pluraliza es holidays. Que también lo vamos a utilizar, entonces ustedes acá encuentran vocabulario relacional. You can go by foot, you can go by car, you can travel by train, by boat, by airplane, jet skiing, canoeing, surfing, swimming, sunbathing, scuba diving, fishing. Y cuando ustedes vayan a hacer la actividad de vacation, my last vacation, ustedes pueden utilizar esta estructura como para ayudarse a escribir la composición. Ustedes van a escribir una composición y pueden seguir esta estructura, ¿cierto? Sin poner las preguntas, simplemente las responden. I went to Santa Marta, I swam, I surfed, I stayed in a beautiful hotel. It was fantastic. I traveled by train, I traveled with my family, the weather was warm and sunny. Y ahí yo ya tengo una pequeña composición acerca de mis vacaciones, ¿sí? Recuerden que los verbos deben ir en pasado. Went, swam, stayed, was, traveled, was. Entonces vamos a ir a las actividades. Entonces recuerden que estábamos acá en material, vamos a las evidencias. Y tenemos la actividad interactiva, telling a story, que a veces les presenta problemas, entonces por eso no se las incluyo en las calificaciones. Y la evidencia que es calificable, que se llama Memorable Moments and Blog My Favorite Vacation. Entonces yo sigo avanzando, la encuentro, la descargo y la subo por ahí mismo. Donde digo ver evidencia es como decir examinar mi equipo. Entonces la vamos a descargar. Aunque yo la tengo por acá. Pero para mostrarles que de ahí se descarga automáticamente o simplemente dependiendo del navegador en el que esté, le pregunta pues descargar o no, dependiendo, ¿cierto? Y en esa actividad, ¿qué van a hacer? Hablar de los momentos memorables siguiendo esa estructura que ya les explicaba, de preguntas-respuestas, y ustedes graban un audio respondiendo y una actividad donde ustedes van a hablar de sus vacaciones favoritas, las últimas vacaciones o las favoritas, las que más recuerdan, y pueden seguir esa estructura de contestar estas preguntas como para que se ayuden a escribir. A ver, mientras abre el Word. ¿Alguna duda o inquietud hasta ahora? Ninguna de momento. Listo, gracias. Bueno, esperemos. ¿Está demorado? ¿Qué pasó? ¿O no está abriendo? Ok. Listo, entonces tenemos Memorable Moments. Vea que acá ustedes lo que tienen que hacer acá encuentran el ejemplo y ustedes responden con su propia información. Donde dice type, usted se para ahí y escribe. Si dice on, entonces ¿qué debo escribir? Debo escribir la fecha completa, ¿sí? Si dice in, dependiendo de la pregunta, entonces where, yo debo decir el lugar. Vean, on, in. Entonces van a seguir la estructura de... ¿Y qué vamos a hacer? Acá hay un link de un video que yo les grabé para que ustedes puedan hacer la grabación en Book a Room.
que es muy sencillo, es entrar a Buckaroo, darle clic, empezar a grabar y eso le genera un link y yo puedo acceder a la grabación acá. Y en la segunda parte, que se llama My Favorite Vacation, lo que vamos a hacer es que ustedes van a adjuntar una imagen de sus vacaciones favoritas o una imagen en Google y van a describir sus vacaciones favoritas. Acá hay un pequeño ejemplo donde habla de que fuimos a Venezuela, fue en este año, vea. My favorite vacation was in 2005. I went to Venezuela. I traveled by plane. Y ustedes pueden seguir esa estructura. Con quiénes fueron, qué visitaron, qué hicieron, utilizando las estructuras y el vocabulario de acá. Y como les decía, siguiendo esto. Listo, jóvenes. Si no, eso sería la actividad número 2 para ustedes. Perdón, Ivonne. Ya me cuentan si tienen Perdón, dudas o inquietudes. ¿Sí? Ivonne. Sí. Si ese audio que se graba por Búcaro, se graba, por ejemplo, lo grabé hace 3 días, siempre permanece ahí, Sí, no se borra. sí, siempre permanece ahí. Ah, Así vale, es. de acuerdo, Yo gracias. accedo a través de ese link. Por eso De es acuerdo. tan versátil, ¿cierto? Es versátil Ujú. este audio. Sí, está muy ¿Alguna bien. duda o alguna otra inquietud? Gracias. Ay, con mucho gusto. A ustedes por asistir. Gracias, Ruby, David, Galaxy, Heidi, Joan, Jorge, María, Natalia. Si no tienen dudas o inquietudes, damos por finalizada la sesión. Muchas Bueno, gracias por buen participar. día.